damos la bienvenida a este espacio de Consejo de Redacción a David Alberto González, es propietario de Chiva Rumbera. David, buenos días, bienvenido a Consejo de Redacción, ¿cómo está? Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación, David. Gracias por estar con nosotros. Hola. Y ayudarnos a entender un poco este tema que queremos analizar desde diferentes puntos de vista. Pero antes de iniciar nuestra conversación con David, vamos a ver también en este momento a nuestros corresponsales, porque vamos a ir a las diferentes subregiones del departamento de Antioquia para conocer cómo se maneja el tema de las chivas. Hablamos puntualmente en la ciudad de Medellín de las chivas rumberas, pero obviamente también en las subregiones vemos un panorama particular, lo que pasa con el transporte informal, la regulación de estos vehículos. Así que en contados minutos vamos a hablar desde Ituango y también desde Urrao, es decir, desde el norte y el suroeste del departamento de Antioquia. Pero bueno, David, empecemos hablando sobre este tema. Se toma ya este decreto en la ciudad de Cartagena. ¿Cómo ven ustedes el panorama en una ciudad como Medellín, teniendo en cuenta lo que se maneja en el gremio? Sí, o sea, para nosotros es preocupante, es triste que se llegue a estas instancias. Para nosotros es súper importante que se regule, claro, tiene que haber una regulación, pero también nos da tristeza porque, o sea, ponen un decreto y nos llaman al gremio a hablar y a mirar qué se puede hacer. O sea, pienso que de eso dependemos muchas familias. El turismo es demasiado grande en Cartagena, tal como lo es acá en Medellín. Entonces pienso que la regulación es importante. ¿Cuántas familias dependen en Medellín puntualmente? No, pues acá en el momento en Medellín somos más de 100 carros en el momento, 100 carros que hay aquí en la ciudad de Medellín. Nosotros ya somos una agremiación que venimos trabajando con el tema de las chivas, y hacer la regulación es súper importante. Lo que pasa es que no hemos tenido como la voz, como que el apoyo, que nos digan, venga, es que así se trabaja, así se hace, venga, hagámoslo así. Ahorita llegan chivas de todas partes. O sea, nosotros somos un gremio ya de 100 chivas trabajando, pero en el momento pasamos y vemos chivas que llegan de muchos pueblos a rebuscársela, como se dice, y entonces no nos preguntan, nos dicen, venga, es que acá hay unos parámetros, nosotros sabemos que no podemos tocar cornetas, sabemos que no podemos cuadrarnos mal. Con la parte del tránsito venimos trabajando cada año con Feria de Flores, ya es una regulación que tenemos nosotros, nos mandemos todos los papeles, mandemos cómo vamos a trabajar y lo hacemos de forma organizada. Pero aquí, ahorita con la nueva Secretaría de Turismo, pues venimos trabajando, tocando puertas. Venga, es que las chivas es algo muy visible, es algo muy colorido, muy bonito. No todas las chivas son rumberas, nosotros manejamos todo el turismo todo el año, matrimonios, eventos, vamos a la Comuna 3 en Chiva, a los turistas les encanta la chiva. Entonces pienso que regular es bueno, pero venga, ayuden, o sea, venga, sentémonos a hablar. David, también es importante mencionar cuál es la realidad en este momento en la prestación del servicio. Los usuarios, los turistas que vienen, sí son, digamos que juiciosos, aportan también como a conocer esa cultura de las chivas, del bus escalera, o realmente hay una situación que ya se esté saliendo de control y que tal vez está invitando a administraciones como por ejemplo la de Cartagena a tomar estas medidas. No, pienso que al turista hay que enseñarle, nosotros venimos trabajando con la agremiación, venimos manejando ese tema. El extranjero es juicioso, el extranjero es muy juicioso. Yo veo que acá nosotros los colombianos somos un poco colegiales o somos un poco alegres, y entonces es como la cultura metro. O sea, hay que empezar a hacer una cultura con las chivas. O sea, yo ya me monto el metro y ya sé que tengo que tener una cultura. Eso pasa, hablaba yo con un colega y decíamos que a las chivas hay que hacerle un proceso también de cultura. O sea, no es solo hecho de que te montes y te sacas el desorden a beber, no. O sea, acá podemos andar tranquilamente en las chivas, sentaditos, juiciosos, visitar algunos lugares de Medellín, que la gente lo que le gusta es eso. O sea, el extranjero realmente es juicioso con ese tema. Pues David, vamos a ir directamente a algunos de los municipios del departamento de Antioquia, y usted ya lo mencionaba, vienen chivas de otros municipios a rebuscársela, como se dice coloquialmente, en Medellín, pero estos son vehículos donde en los pueblos regularmente se utilizan también para otros fines que no son necesariamente turísticos. Vamos a ir a Urrao con Sammy Alejandro Higuita. Él nos tiene más información y más detalle de cómo funcionan en Urrao estas chivas o buses escalera, también como se les conoce. Sammy, buenos días. Compañeros televidentes, saludo especial a mis espaldas. Una de las chivas más emblemáticas del municipio de Urrao en los últimos días, la chiva del tío Lucho de Rigoberto Urán. Esta es uno de los vehículos más utilizados en la localidad, este tipo de transporte bus escalera. Hablamos con el gerente de la empresa Cotraur, que nos cuenta por qué es fundamental este tipo de vehículos para el transporte en la ruralidad del departamento. Si sabemos, desde que se abrieron las carreteras en Antioquia y en todo el país, las chivas han sido
un elemento esencial para la vida de todo el campesinado, de la ruralidad del país y de Antioquia especialmente. Es allí como podemos prestarle el servicio a toda una comunidad grande, como son los campesinos, y en esta ruralidad atendemos con este tipo de vehículos porque son los más apropiados para ese proceso. Cuando hay este tipo de transición es muy difícil porque ellos en un bus normal no pueden tener esa posibilidad de llevar su mercado, de llevar procesos elementos para construcción y toda una cantidad de artículos que sacan y llevan para poder desarrollar la economía en nuestros municipios. La transición que se plantea de estos buses pequeños para cambiar estos vehículos tipo escalera, con los cuales se puede transportar pasajeros, carga y todos los elementos que son fundamentales para el desarrollo en la ruralidad. Desde el municipio de Urrao, informó Sami Alejandro Higuita Cañola. Continúen ustedes con más en Consejo de Redacción. Sami, muchísimas gracias desde Urrao y pasamos a Wilson Cartagena que nos da el reporte desde Ituango. Compañeros televidentes, buenos días. El hecho ocurrió por la vía que comunica a Ituango con el centro poblado de Pascuitá. Las autoridades aseguraron que no se presentaron víctimas, solo daños materiales. Es importante mencionar que en este municipio la accidentalidad es baja. Son al menos 16 escaleras que cubren las veredas y corregimientos de esta localidad, la mayoría en muy buen estado. A lo largo de la historia de nuestro pueblo, las escaleras han sido fundamentales para el desarrollo socioeconómico de nuestra región, ya que nos han prestado el servicio de carga y pasajeros, de hecho se llaman servicio mixto, sorteando con esto las dificultades de las trochas, porque realmente pues, no son vías muy adecuadas, sino trochas. Y estos vehículos con el tiempo los han ido adecuando, como dicen en el argot popular, enfierrando para poder que logren llegar a los sitios de difícil acceso que tenemos en nuestro municipio. Las escaleras en Ituango son consideradas patrimonio, parte de la herencia o legado cultural. Sin embargo, los riesgos persisten toda vez que a muchas personas les gusta viajar en el capacete para disfrutar del paisaje, el viento y hasta la lluvia, pues allí cuentan con un plástico o lona para cubrirse. Esa es toda la información desde Ituango. Continúen ustedes con más en Consejo de Redacción. Muy buenos días. Wilson, muchas gracias por este reporte desde Ituango. Estábamos viendo también qué tan seguro es o no este medio de transporte. Usted nos manifiesta que en las últimas horas justamente se dio un accidente, pero que esas chivas igual siguen representando toda esa cultura y toda esa tradición. En ese sentido, preguntarle a nuestro invitado, David, sobre estos temas de la seguridad para estos buses. Vemos que en los municipios obviamente pues son muchas malas personas que están dentro de estos buses escalera, que llevan sus mercados, que llevan los bultos. Digamos que la condición de la fiesta y el recorrido turístico es distinto. Sí, nosotros ya venimos trabajando en la parte de seguridad. No sé si de pronto se enteraron que el año pasado se cayó alguien de una chiva en diciembre. A finales de año, sí. Eso fue en la Avenida Las Palmas. O al principio, no, fue sí, en la Avenida Las Palmas. Y hubo un muerto. Y hubo un muerto, exacto. Entonces, en ese contexto, o sea, las chivas tienen todos sus seguros. Tienen que tener todos sus seguros contractuales, extracontractuales, el de la empresa. O sea, como nosotros somos empleados, tenemos que tener otros seguros adicionales. ¿El para seguro cubrir también todo. responde por la persona en ese momento responde. en algún caso de accidente? Sí, exacto. Se responde por eso. ¿Qué hicimos nosotros? En esa temporada cerramos las chivas. O sea, ya hay chivas que los que son los propietarios llegaron a subir más las puertas y cerraron todo y dejaron solamente una entrada y una salida. Otros hicimos fue poner unas cadenas, poner unas cuerdas, o sea, hacer que solamente fuera una sola entrada y una sola salida para que la gente que estuviera bailando pues no tuviera los riesgos de caerse. Es que son varios los factores. Vemos, por ejemplo, lo que pasa con las chivas rumberas, especialmente en la ciudad de Medellín, con ese componente de turismo, y lo que pasa, por ejemplo, en estos municipios del departamento de Antioquia, donde se utiliza también como un transporte informal. Veíamos las imágenes que nos compartían desde Ituango, esa cantidad de personas que lo estábamos hablando aquí detrás de cámaras, esa cantidad de personas que estaban en el capacete que se le llama a este tipo de vehículos, poniendo en riesgo su vida. En algún momento, recuerdo en Sabana Larga hubo una emergencia impresionante, uno de esos vehículos perdió el control, se fue a un abismo y pues obviamente todas estas personas que iban allí en su mayoría perdieron la vida. ¿Cuál es ese llamado también a la ciudadanía para no estigmatizar? Porque finalmente este tipo de vehículos son patrimonio, hacen parte de nuestra tradición, digamos que son muy famosos precisamente en nuestros municipios. Sí, o sea, la invitación es, o sea, lo que queremos buscar es que nos llamen, nos sentemos con los entes de control.
Todo este tema de subirse a los capacetes, eso hace rato ya no lo vemos en Medellín, ¿cierto? Ya lo hemos venido trabajando con la agremiación que tenemos, y lo que pasó pues acá en estos municipios, pues también hay que mirar las carreteras que tenemos. O sea, tenemos unas carreteras muy malas pues, y para estos carros tan pesados. Por eso creo que ahorita debemos de buscar que las chivas sean solamente de turismo, deberíamos buscar eso. O sea, no sé con quién de pronto va a ser la parte de enlazarnos y decir, dejar solamente las chivas para un transporte acá en la ciudad de Medellín, de turismo. David, dos preguntas. Una, estás hablando de una agremiación. Esa agremiación tiene un líder, pues una persona, una cabeza visible que pueda buscar, por ejemplo, los entes públicos para tomar esas decisiones y para contar con ustedes. Y la otra pregunta es respecto a la regulación en cuanto al tránsito, sobre todo en las chivas rumberas, por las zonas residenciales. ¿Eso está regulado por ustedes mismos? ¿Solamente pasan por zonas que no son residenciales? Sí, o sea, ahorita en la agremiación, pues yo la estoy liderando con las 6, 7 empresas que tenemos. Venimos trabajando hace un año, pues venimos trabajando con estos temas y buscando el acercamiento con la Alcaldía y Secretaría de Turismo. O sea, estos carros no los podemos dejar a un lado. O sea, tenemos que buscar es que nos escuchen, que nos sentemos y que podamos trabajar de la mano, porque es un carrito que pues el año pasado incluso Maluma estuvo montando en Chiva viendo alumbrados. Entonces, y nos llamó Juanes para hacer un video. O sea, son muchas cosas que el carrito es un emblema paisa que tenemos muy arraigado acá y que no lo podemos dejar morir. O sea, es algo que es muy bonito, muy colorido. Y con lo otro, sí, o sea, nosotros ya sabemos que no podemos tocar cornetas, ya sabemos que no nos podemos parquear en zonas prohibidas, pero para nosotros nos queda muy difícil controlar a todo el mundo que llega a Medellín a buscársela, porque Medellín es una ciudad muy turística. Entonces, como les digo, de todos los municipios, de todas partes, llegan chivas acá a trabajar. Entonces, nosotros controlamos los que tenemos ya trabajando, ya sabemos, tenemos un camino trabajado, pero hay mucha gente que llega y se mete a trabajar a rebuscársela, y ahí es donde nos hacen el desorden. David, nos informan también que se hacen esos operativos de embriaguez donde también se le realiza la prueba a los conductores, a ustedes los conductores, precisamente en medio de esta estrategia de control por parte de la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Movilidad. Pero ¿cómo va también la regulación? Hablamos de exceso de ruido, hablamos del consumo de sustancias psicoactivas o embriagantes en este tipo de vehículos. ¿Cómo controlan ustedes que esto no pase al interior de estos carros? Pues mira, nosotros venimos trabajando mucho con el extranjero, con las personas que llegan acá a Medellín, pero pues para nosotros es difícil controlar el tema del licor, ¿cierto? El tema del licor de sustancias nos queda un poco difícil de controlar a todo el mundo, porque una chiva son de 30, 40, 50 personas, pero sí venimos trabajando nosotros en el gremio, en las páginas web, venimos colocando pues como toda la información. Al cliente cuando llama se le dice, o sea, vas a disfrutar un tema de turismo, vas a andar por la ciudad, pero el tema del licor y esto ya en la noche, pues ya se nos sale un poco de las manos. O sea, ya uno le dice al cliente, ve, pues moderado, las rutas las estamos haciendo ya con destinos específicos. O sea, aquí el cliente llega y se va de una vez para Las Palmas, se va para un restaurante, solamente llevarlos y traerlos. O sea, se está volviendo algo más de destinos turísticos. Pero la medida específicamente del decreto que comienza a regir en Cartagena de no entregar licor como parte del tour, que cuando, pues yo hace mucho no monto en Chiva, pero cuando lo hacía, entregaban como parte del tour su botellita o mediecita o bueno, lo que fuera, y puede funcionar para que puedan controlar un poco también lo que ocurre adentro de la chiva. Ya la gente por fuera y a donde llega, a Las Palmas, a donde sea, podría de pronto ayudarles a ustedes a controlar un poco más que las personas no lleguen a esos niveles de embriaguez donde ni ellos mismos son conscientes de lo que están haciendo. Sí, lo que pasa es que ahorita ya, como les he contado, o sea, la chiva ya la parte turística lo hemos manejado. Bregamos a hacer los tours más de 2 horas a 3 horas en el tema de turismo con los extranjeros. Ya cuando es el colombiano sí le gusta que hace más tiempo ya en la chiva, ¿cierto? Le gusta disfrutar más el carro. Pues nosotros, claro, nosotros le decimos, o sea, tienen que tomar moderado, tenga cuidado con las entradas, las salidas de la chiva, pero igual el de prohibirlo, no sé, o sea, es que es muy difícil, o sea, es muy difícil que la gente pues, entienda que es que no puede tomarse una cervecita en una chiva, la gente se la va a tomar igual, o sea, si yo le digo no se la tome, él se la toma. Entonces para nosotros es complejo manejarlo. Pues es David Alberto González, quien además de ser propietario de una chiva, lidera entonces este gremio de las chivas rumberas en la ciudad. Gracias por estar aquí en Consejo de Redacción, por apreciar pues este asunto desde una parte cultural, también este asunto ya más desde el entretenimiento y el turismo, y ver cómo se puede regular aquí en la ciudad de Medellín para el compromiso de todos. Muchas gracias por la invitación.
Y yo ahí estamos- que tuve un señor. pequeño lapsus con una palabra, pero bueno, claridad a nuestros televidentes, esas chivas rumberas A cualquiera le chiva pasa, rumbera tranquilo. que no nos paseo. perdonan ni media en redes sociales. Ahí ya me estaban contando, no. Yo no me había dado cuenta, pero me hicieron caer en cuenta. Ahí ese Hablamos lapsus. rápido. Qué pena.